Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista dentro de Finec Talks. Dejadme que presente antes que nada a nuestro invitado de hoy, que es José Antonio Erce. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola Vicente, encantado de saludarte a ti y a todos tus seguidores en Finec Talks. Sí, señor, muchas gracias. José Antonio Erce es fundador de Loris Retirement, ofrecéis servicios precisamente para solucionar este embrollo que tenemos por delante de la jubilación, soluciones a un problema que habéis puesto en marcha hace nada y oye, que me consta que os va bien y así que enhorabuena, lo primero. Muchas gracias, Vicente. Efectivamente, tratamos de aportar visión y diseño, ¿no?, a las soluciones previsionales del futuro. Eres también, bueno, economista y desde luego especialista en pensiones. Ya estuviste con nosotros por aquí, pero claro, es que esta semana hemos tenido pues el primer acuerdo, ¿no? El acuerdo inicial entre gobierno y agentes sociales para la reforma de las pensiones. Lo primero, para la gente que nos escucha, gente joven escuchándonos que dice, ¡buah! Si esto ya están aquí con una reforma que luego volverán a cambiar, ¿por qué es importante lo que está pasando estos días si es que realmente tiene esa importancia o es un paso más que se está dando? Bueno, reflexionar sobre las pensiones que nos van a tocar a cada una de las cohortes que componemos ahora mismo la población española es importante siempre, ¿no? Es verdad que lo que está sucediendo estos días es, tú lo has dicho, la concreción de unos primeros pasos de una serie de medidas que luego abordaremos, de las que se venía hablando desde hace meses. De hecho, terminó la reforma de 2013, empezaron de nuevo los debates, las opiniones, las recomendaciones incluso de organismos internacionales acerca de la necesidad de seguir haciendo reformas en nuestro sistema de pensiones. Es verdad que últimamente han ido arreciando estas iniciativas desde que el Pacto de Toledo a finales de 2020 pues ya estableciera sus recomendaciones, empezó el gobierno a tantear a los interlocutores sociales y ahora nos encontramos ya con un primer conjunto de medidas muy suficientes obviamente porque se ha hablado de muchas más y en este primer paquete han entrado pues apenas dos medidas relevantes y otros dos o tres aspectos de cierta entidad, pero que estamos lejos todavía de haber dado con soluciones sólidas y robustas, ¿no? Y entonces los jóvenes lo que tienen que pensar es qué va a ser de ellos cuando se jubilen. Está muy lejos su jubilación, pero es que van a vivir pues 7, 8 años más que sus padres. Cada generación, que entre ellas media unos 30 años, 3 décadas, pues asiste a un aumento de la esperanza de vida que es de 7 u 8 años respecto a la precedente. Claro, 7 u 8 años en un lapso que ahora mismo dura de los 65 hasta el fallecimiento esperado del individuo representativo, 22 años, pues 7 años sobre 22 es un 3 y pico, un 30 y tantos %. De manera que, cuidado, no despreciemos el poder de la longevidad, porque es fabuloso, pero tiene consecuencias fastidiosillas para cuando tengamos que jubilarnos. Si los jóvenes están en riesgo de sufrir un doble esfuerzo, ¿no? El de su propia jubilación y además contribuir al de la jubilación de sus padres que estarán a punto de jubilarse. Pues el sistema de reparto que tienes que ir cotizando para repartir, pero luego habrá menos gente que cotice por los estudios por demografía, con lo cual se va a ir complicando, ¿no? José Antonio, de las novedades así más importantes, yo decía, muchos jóvenes dirán, ya, pero es que después lo van a ir cambiando. Es que hemos tenido 2 o 3 cosas que se han cambiado en esta reforma, pero que se habían cambiado en la última o en la antepenúltima, ¿no? Por ejemplo, el tema de que las pensiones se actualicen con el IPC, se ha anulado el sistema anterior de cálculo que había. ¿Qué te ha parecido este cambio? Bueno, pues efectivamente, con la vuelta a la indiciación de la pensión anual, ¿no? Con el IPC del año precedente y con la cancelación ya definitiva, la suspensión definitiva, la derogación del factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013, aunque venía anunciado en la reforma de 2011, pues tenemos las dos principales medidas de esa reforma de 2013 ya suspendidas definitivamente, derogadas en cuanto el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente antes del final de año, anuncie pues estas medidas que acabamos de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en la situación de 2011. Claro. Y estamos en 2021. Entre 2011 y 2021 ha transcurrido exactamente una década en la que un crítico exigente diría, pues hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo porque tenemos exactamente lo mismo que teníamos en 2011,
Todavía colea por ahí la jubilación forzosa, que ahora se ha postergado a los 68 años, que no existía en 2011, y es verdad que la edad de jubilación ya legal ya no son los 65 años de 2011, sino los 66 años de 2021, de este año, que sigue corriendo hacia arriba hasta alcanzar los 67 en 2027. En definitiva, y podemos hablar ahora de las medidas concretas, hemos perdido una década para llegar al punto en el que estábamos prácticamente en 2011. Hemos perdido una década y hemos gastado muchísimo dinero por el camino en reuniones, en pactos, en no pactos, en negociaciones, en sueldo de nuestros dirigentes para llegar a estas soluciones. En fin, que no nos sobra tampoco. O sea que lo malo es para no avanzar. Si hubiéramos avanzado, pero para quedarnos como estábamos. Claro, hemos gastado mucha pólvora disparando bajo, ¿no? O incluso fallando el tiro. Pero es que no es solamente la energía social y política que se ha gastado en esto, toda una reforma, la de 2013, que tenía elementos interesantes, ha pasado a la historia, sino que es que en esta década el sistema ha consumido el fondo de reserva, ha empezado a generar déficits que tienen todo el carácter de ser estructurales, los pinten como los pinten, y que ha determinado una deuda de la Seguridad Social superior a los 100.000 millones de euros, que obviamente forma parte de la deuda soberana. Vamos con la medida del IPC a conocer un poco tu opinión, ¿no? Básicamente lo que se ha aprobado es que siempre se aplica la subida del IPC, sea cual sea, excepto que caiga, como hemos tenido algunos años de caída de los precios, que entonces se congelaría. ¿Vale? O sea, siempre vamos a mantener el poder adquisitivo o mucho en el caso de que caiga la inflación. ¿Qué opinas? Bueno, dos aspectos importantes y una crítica muy fuerte, ¿no? Que refrenda lo que acabas de decir. En primer lugar, está bien desde el punto de vista social que los pensionistas vean que el poder adquisitivo de sus pensiones se preserva. Preservar, mantener el poder adquisitivo de las pensiones es un objetivo que casi todos los países tienen en su punto de mira. Otra cosa es que tengamos los recursos para hacerlo o no. Es verdad que el IRP, al que el IPC vuelve a sustituir, pues era un impuesto inflacionario oculto, furioso, inesperado además, y por lo tanto uno de los peores impuestos que se podían imaginar, pero al menos tenía la virtud de estabilizar el sistema, aunque también funcionaba de manera asimétrica. Luego, está bien que las pensiones preserven el poder adquisitivo, pero no tenemos ningún mecanismo alternativo al IRP que estabilice el sistema. Y esto es un problema serio. La asimetría a la que aludes también es decepcionante, porque los mecanismos automáticos en los sistemas de pensiones deben de tener esa virtud, ser simétricos, es decir, si la inflación es positiva, las pensiones tienen que actualizarse al alza, y si la inflación es negativa, las pensiones deberían de actualizarse a la baja, exactamente en la misma medida en la que caen los precios. ¿Por qué? Es la única forma de preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Díganme si no, ¿qué le pasa al poder adquisitivo de las pensiones cuando la inflación es negativa y no se actualizan a la baja su nominal? Pues que aumenta. Eso no es preservarlo, eso es aumentarlo. Y eso va contra la estabilidad del sistema. ¿Creen ustedes que cuando la inflación sea negativa se van a actualizar de la misma forma en negativo? Quiero decir, los alquileres, las rentas salariales, multitud de rentas que de una u otra manera están ligadas al IPC. Bueno, pues vamos a ver dónde está la justicia. Los pensionistas no han sufrido nada en su poder adquisitivo, ni en la crisis financiera, ni en esta crisis espantosa de la COVID. Hablo de aspectos financieros y económicos. Bueno, no veo por qué protegerlos por encima de lo que habría que proteger a los jóvenes trabajadores que son pobres, que están ingresando por debajo de los 1.000 euros incluso, ¿no? A pesar de dedicar 10 o 12 horas al día a trabajar. Factor de sostenibilidad, que es otra de las que comentabas como clave, ¿no? Aquí, básicamente, para quien no lo conozca, pues era una fórmula, digamos así, una convención, para que poco a poco se vaya ajustando en función de la esperanza de vida. Corrígeme en términos si quieres, sí. Pero para que se vaya ajustando en términos de vida la pensión que vamos a ir cobrando. Esto se ha destruido. Mejor dicho, se ha cancelado también. Lo que pasa es que no ha habido... Esto me llamó la atención porque es esto que es lo difícil de verdad para más adelante. O sea, no sé si era para tener ya un acuerdo de salir antes de verano con algo, pero esto que es crucial no se aborda, ¿no? Exacto. En 2011 la reforma
prometía un factor de sostenibilidad sin decir en qué consistía, pero claro, todo el mundo sabíamos que tenía que ser algún tipo de ajuste que cuando la esperanza de vida aumentase, redujese la pensión mensual para preservar el valor del ciclo vital de la masa de pensiones a recibir en vidas más largas, y si la esperanza de vida disminuyese, pues aumentase la pensión mensual justamente para preservar el valor presente esperado de la pensión en vidas más cortas. Por lo tanto, un mecanismo automático simétrico. Era lo que se presumía en 2011. En 2013 vino el factor de sostenibilidad, que efectivamente era automático y era simétrico, se anunciaba para hilo tempore, ¿no? Y al final, pues entre pitos y flautas, ha acabado siendo derogado. ¿Y a cambio de qué? A cambio de un mecanismo de equidad generacional, que nos anuncian que estará desarrollado en los próximos meses, quizá antes de que el actual, lo que ahora mismo es un anteproyecto de ley, prácticamente eso es lo que han aprobado los interlocutores sociales, ¿no? La redacción de un anteproyecto de ley, pues cuando esto pase al trámite parlamentario, quizá en el otoño, a lo mejor con suerte, estará este mecanismo, que es difícil imaginar que vaya a ser así, en el proyecto de ley que vaya al Congreso de los Diputados y al trámite parlamentario para su aparición en el BOE, quién sabe si en diciembre del presente año, ¿no? Pero ahora mismo no sabemos en qué va a consistir. Yo creo que cualquier cosa que no tenga que ver con la indiciación de la edad de jubilación con la esperanza de vida no será mejor para estabilizar el sistema, que es de lo que se trata con un factor de sostenibilidad o su primo lejano. No será mejor que el actual factor de sostenibilidad que ya ha sido derogado. Y por lo tanto creo que lo que tenemos delante es un compromiso muy difícil de eludir, por mucho que ahora estemos todos contentos porque se ha derogado algo que no nos gustaba. La otra, no sé si no te parecía tan importante porque no lo has comentado al principio, pero yo sí noto mucha sensibilidad social con el tema del retraso, la prima por retrasar la edad de jubilación y al revés, y el castigo, vamos a decir así, o la penalización por adelantar la jubilación. ¿Qué te parece primero? ¿Qué te parece la primera, la prima por retrasar la edad de jubilación? ¿Son 12.000 euros? Bueno, o hasta 12.000 euros. O hasta un 4% puedes elegir una de las dos. Efectivamente. De manera muy general, lo que existía hasta ayer o hasta antes de ayer en materia de penalización y bonificación de respectivamente la anticipación o la demora de la jubilación es lo mismo que han acordado prácticamente, con pequeñas variantes y una casuística algo más variada, pero lo mismo que han aprobado los interlocutores sociales. Ese hasta un 8% de penalización o ese hasta un 4% de bonificación, con lo que sí es nuevo, que es el cheque a la vista de hasta 12.000 euros, ya lo teníamos. O sea que todo el aire que se le ha dado a este elemento del acuerdo social, pues no está justificado, salvo que fuéramos amnésicos y no supiéramos que ya lo teníamos. O sea, lo que han acordado los interlocutores sociales no es mucho más de lo que ya teníamos, que estaba funcionando de aquella manera, con algunas salvedades. Empezando por las bonificaciones, ¿no? Antes teníamos hasta un 4%, ahora seguimos teniendo hasta un 4% por año. Ese 4% aplicado a la pensión máxima, a tipos cero, en los 22 años de vida de una persona de 65 que se jubila hoy, o de 66, que va a estar aumentando en el tiempo, ¿no? Pues daba lugar a un valor presente esperado, no descontado, pues si es a tipo ceros, a cero no es descontado, pero un valor presente esperado de casi 35.000 euros. Claro, esos son 100 pájaros volando. Claro. Y el cheque de hasta 12.000 euros a la vista por año en que se demora la jubilación son 12.000, como acabo de decir, ¿no? Luego 12.000 versus 35.000, caramba, compara de aquella manera. Porque hay que elegir, no se pueden tener las dos cosas a la vez, ¿no? Los 12.000 son el pájaro en mano, si demoramos la jubilación un año, y los 30 y tantos mil, casi 35.000, son los 100 pájaros volando. Habrá gente que descuente tan pesadamente el futuro, que este es un sesgo muy común en nuestra especie, no ya en la rama española de la especie, sino en la especie en general, pues que prefiera 12.000 euros ahora
y se va de crucero, si puede, porque va a seguir trabajando, claro, que los 30 y tantos mil a lo largo de los X meses, que sería una vida media de jubilación, que puede ser más larga y también más corta, es verdad. De ahí que la noción de valor presente esperado sea tricky, ¿no? Y cueste quizá imaginarla. Bueno, 12.000 euros no es tanto. No es tanto por demorar un año la jubilación. A cambio, el sistema pues se ahorra la pensión máxima de un trabajador y deja de percibir, eso es verdad, las cotizaciones de ese trabajador por la pensión, por la base máxima, que son unos 10, 11.000 euros al año. En fin, los números están ahí, pero claramente 12.000 euros son el pájaro en mano frente a los 100 volando, que son muchos más. O sea, cualquiera que se haga los cálculos y no quiera recibir ese pájaro en mano que dices, lo lógico, desde el punto de vista de cálculo financiero, sería que optase por la fórmula del 4% si quiere seguir trabajando. Obviamente es mucho más rentable el 4% que los 12.000 euros, ¿no? Esto es definitivamente así, pero claro, cada uno hace sus incluso si hubiese un descuento al 2 o al 3%, el 4% seguiría siendo más rentable. El 4% es actuarialmente justo, más o menos, es lo que corresponde para que no sufra el sistema ni sufra el trabajador. Estarían en paz técnica, por así decirlo, ¿no? En justicia técnica. Lo que pasa es que cuanto más aumenta la esperanza de vida, el 4% se hace más bueno para el sistema, lo estabiliza mejor y se hace peor para el trabajador. El 8%, por cierto, de penalización es muy injusto actuarialmente para el trabajador. Por eso el sistema no lo ha cambiado, que de cambiarlo tenía que haberlo reducido. No lo ha cambiado, lleva lustros sin cambiar ese 8%. Y es ya muy desfavorable para el trabajador. Es una penalización actualmente muy injusta. Pero es que cuanto mayor es la esperanza de vida, más injusto es ese 8%. ¿De acuerdo? De manera que ya veremos a ver cuántas personas se acogen a él, porque hasta ahora había algo que ha dejado de existir, que es que ese 8% te lo aplicaban a la pensión que salía de la fórmula, que podía ser superior o muy superior a la máxima, en cuyo caso, al descontarte el 8% de lo que salía de la fórmula, sujeto eso al recorte hasta la máxima, pues era inocuo y hacía muy poquito daño a muchas de las personas que se jubilaban anticipadamente. Eso se acaba, hay un periodo de transición más bien largo, porque si no la sorpresa sería mayúscula y veríamos antes del 1 de enero del año que viene docenas de miles de trabajadores jubilándose anticipadamente, justamente para evitar la penalización sobre la pensión máxima y no sobre la pensión que salía de la fórmula. Tenemos un sistema de jubilación anticipada, no diré tan absurdo como el italiano, que se ha cargado la esencia de cuentas nacionales que tenía el sistema desde 2005, se la ha cargado porque abusan de la jubilación anticipada. No es tan absurdo nuestro sistema como el italiano, pero vamos a ver cuán efectivo es a la hora de disuadir a la gente de que se jubile anticipadamente. Una de las críticas habituales, yo sé que no estás de acuerdo con esta, pero yo cada vez que empiezo a hablar con amigos que no conocen un poco el sector, me la hacen, que es el del incentivo a jubilarte más tarde, que dicen que favorece primero que favorece claramente a los trabajadores de cuello blanco, digamos así, o sea, que como yo hoy, de cuello blanco, porque no tenemos esfuerzo físico y por lo tanto podemos trabajar más en detrimento de los que tienen trabajos más físicos, y por otro lado, que reduce las oportunidades de trabajo para los jóvenes. ¿Puedes explicarles a mis amigos que me dicen esto con tu opinión? Muy, muy gustosamente. Además, esas son dos cosas que a veces llamamos, o dos fenómenos que a veces dos percepciones que a veces llamamos falacias, ¿no? Porque no responden a la realidad, salvo en casos extremos, ¿no? En primer lugar, la onerosidad de los trabajos. Cada vez hay menos trabajos onerosos. Es verdad que en la construcción, no digamos la minería, pero es que ¿cuántos mineros quedan en España? Y además su tratamiento no va a desaparecer. Se irá desplazando mutatis mutandis, pero no cambiarán justamente las condiciones favorables que ellos tienen respecto al resto de trabajadores. Eso va a ser así. Cuando decimos se aumenta la edad de jubilación, se aumenta la edad de jubilación y toda la estructura de edades anticipadas
reconocidas, con factores de reducción de la misma, que tengamos establecida, claro que sí. Entonces, la onerosidad de los empleos, de los trabajos es cada vez menor. Otra cosa es que lo que sea oneroso sea el jefe o los subordinados o los compañeros o el bar donde te tomas el desayuno mientras trabajas. Esto es una butada, si queréis, ¿no? Pero no, francamente, la mayor parte de los trabajos se pueden desempeñar es verdad que, insisto, en la construcción y en la educación secundaria, el síndrome de estar quemado es casi generalizado y estos trabajadores tienen que tener y trabajadoras tienen que tener un tratamiento especial, ¿no? Y en segundo lugar, la falacia del tamaño fijo de la tarta del empleo. El empleo no es una tarta que si alguien se hace con una porción te la arrebata, ¿no? No es una cantidad fija, salvo en economías muy poco productivas y muy básicas, que puede que en algunos sectores la economía española lo sea, ¿no? Pero lo que hacen los trabajadores mayores, a nada que tengan algo de experiencia y a nada que estén muy bien insertados o bien insertados en la cultura de su empresa, pues no tiene nada que ver con el trabajo que hacen los jóvenes. Ya me gustaría a mí saber hacer las cosas que hacen los jóvenes y a muchos jóvenes saber hacer las cosas que hago yo. No, es que no somos sustituibles, somos complementarios y los sectores en los que los trabajadores más maduros están actualmente trabajando, pues tienen todavía un recorrido, una actualización. Es verdad que la formación continua no es nuestro punto fuerte, habría que insistir en eso, pero no estoy de acuerdo. Es más, en los preámbulos de las leyes, cuando se hizo el Real Decreto Ley de la Jubilación Forzosa, de 28 de diciembre de 2018, que era el Día de los Inocentes, se decía en el preámbulo, jubilación forzosa por causa de edad, por razones de edad, lo cual ya es discriminatorio y podría ir al Constitucional, ¿vale? Uh-huh. Ese párrafo del preámbulo. Y además se insistía y para fomentar la renovación generacional. Eso es un error. Eso no funciona así. Es que yo cuando hablo con gente de este tema me dicen, hombre, pero es que si en la gasolinera hay un señor mayor poniendo gasolina, pues no hay un señor joven. O si en la función o en la administración pública, si hay un funcionario con una plaza en tal, pues está ese funcionario y no hay uno joven que pueda entrar. Pero la gasolina o la jardinería, que la pueden hacer indistintamente mayores y jóvenes, le quedan 2 telediarios. A esos trabajos les quedan 2 telediarios, los van a hacer las máquinas. Es decir, ya la gasolina la ponemos los conductores, ¿no? Uh-huh. O los copilotos, según se trate. Y la jardinería la hacen los robots. Es decir, cortar la hierba, ¿no? La jardinería más delicada no la saben hacer los jóvenes, por más que quieran, no tienen esa ciencia ni fruta. No, seamos serios. No, una economía avanzada, que es lo que deberíamos ser nosotros, nuestra economía española, pues no puede permitirse ese despilfarro de recurso humano, que es tener trabajadores mayores y jóvenes que saben hacer lo mismo, es decir, poco. Uh-huh. Ok. Para terminar, estamos viendo las consecuencias de la aplicación de la reducción en el tratamiento fiscal o de la cantidad que puedes desgravar por aportar a planes de pensiones. Pues yo el otro día viendo datos, pues la caída en las aportaciones al sistema individual están siendo superiores al 30%. No tenemos todavía esa otra opción, que era el megafondo público de empleo. ¿Qué balance haces tú después de estos primeros meses? Bueno, como decía al principio, lo que han acordado los interlocutores sociales es el paquete 1. En el paquete 2 se supone que vienen muchas otras medidas, pero la previsión social complementaria y el problema que ya estamos sufriendo, justamente porque en la ley presupuestaria del año pasado se implementó el recorte de la deducción hasta los 2.000 euros en los planes y vehículos individuales, pues no sabemos cuándo tendremos algo que desarrolle en la disposición adicional 40ª de aquella ley presupuestaria, justamente, que habla del superfondo o de los superfondos de promoción pública, pero de gestión privada, para acoger planes conveniales o planes de autónomos. Y luego hay un elemento importante, la reescritura del artículo 52 de la ley del IRPF, que también es importante porque podría abrir la puerta a que los autónomos recuperasen el tratamiento previo de los vehículos individuales a los que ellos aportan, porque no pueden aportar a planes de empleo, ¿no? Esto está todavía en el alero del diálogo social y ya veremos a ver cuándo toca desarrollarlo. Pero claro,
el rejón, por así decirlo, a los planes individuales y los vehículos equivalentes previsionales, pues es inaceptable por la razón sencilla de que todo vehículo previsional, sea público, de empleo o personal, tiene que tener el mismo tratamiento fiscal. El mismo tratamiento fiscal que las cotizaciones a la seguridad social y que las pensiones de la seguridad social. Yo no pido ni mejor ni peor tratamiento fiscal, pero si estamos hablando de ahorro previsional, sea forzoso, que son las cotizaciones sociales, sea convenial, que son los de empleo, o sea personal, que son los individuales, tiene que tener el mismo tratamiento que las cotizaciones a la seguridad social, que son deducibles íntegramente del impuesto de sociedades, porque forman parte de la remuneración de asalariados, faltaría más, son salario diferido, las pague quien las pague, y además son deducibles del impuesto sobre la renta de las personas físicas sin límite, porque el único límite para deducir cotizaciones a la seguridad social, las personales, porque las empresariales están ya deducidas de la nómina, ¿no? Pues es la base máxima de cotización. Si no hubiese base máxima de cotización, la deducción de las aportaciones a la seguridad social no tendría límite. No tendría límite. Bueno, pues lo mismo reivindico para los planes de empleo y para los planes y vehículos asegurados, por ejemplo, individuales. Es lo que hacen todos los países de la OCDE, los más avanzados. Practican el diferimiento fiscal, practican la exención de aportaciones y sujetan a impuestos tanto a las prestaciones por el principal que incorporan como por el rendimiento de esas aportaciones que incorporan también las prestaciones, ¿no? Lo que pasa es que en España tenemos un sistema dual de fiscalidad personal que trata al ahorro mejor que a las rentas del capital y del trabajo, perdón, y sin embargo con el sistema fiscal de sujeción de las prestaciones, pues trata a la parte de plusvalías o beneficios de la misma forma que la parte de aportaciones que son rendimientos del trabajo, ¿no? Bueno, pues es una aberración, insisto, eso. Y sucede, sin embargo, algo. Hay tan pocos partícipes que aportan por encima de 2.000 euros que obviamente este tratamiento les va a disuadir de manera importante. Si el porcentaje en el que están cayendo las aportaciones es tan significativo, es porque los demás partícipes, y hay millones de partícipes, 7,5 millones de cuentas de partícipes en el sistema individual, solo en planes de pensiones, porque productos asegurados hay también millones de personas que los tienen contratados, ¿no? Bueno, pues si es tan relevante la caída de las aportaciones solamente entre los que hacen más de 2.000 euros, hay que preguntarse qué hacen los demás. Claro. Y lo cierto es que la aportación media es de 600, 700 euros al año. Luego hay mucha vida por debajo de los 2.000 y me gustaría que nuestros colegas de la industria de las pensiones reparasen en esto y que hiciesen más esfuerzos para generalizar, democratizar la previsión social complementaria de Pilar 3 entre los individuos y las familias y los trabajadores también, ¿no? Pero es que hay un 70% de estos partícipes en vehículos previsionales individuales que llevan años sin hacer aportaciones. Claro. Cuidado con esto. Los 2.000 es una barrera simbólica, estoy de acuerdo, es un desastre que no se debería de haber hecho. Esto refleja una actitud ideológica más que técnica, no se debería de haber hecho, no se hace en los países a los que queremos parecernos, pero nuestra industria tiene que ser consciente de que hay mucha vida por debajo de los 2.000 euros de aportación. Totalmente. ¿Qué sensación, para terminar, la última? Tú que estás en contacto permanentemente con personalidades de otros países que han llevado a cabo reformas. Recuerdo una conferencia en la que estuve yo con el padre del sistema de pensiones sueco, por ejemplo, y de otros países que han ido dando pasos, pues el británico y demás, que han tenido críticas muy positivas. ¿Qué sensación te deja a ti lo que hemos conocido hasta ahora? La sensación, casi personal te diría, de punto en el que estamos. Pues a veces me dan ganas ya de dejar de preocuparme de las pensiones públicas para concentrarme en lo que de verdad es importante ahora también, que es la ausencia de una previsión social complementaria generalizada, democrática, a la que todo el mundo tenga acceso en nuestro país, todos los trabajadores, quiero decir. Esto es quizá una prioridad ahora mismo para mí, pero claro,
no tengo más remedio de pensar de que el pilar 1 es el más importante que tenemos en nuestro sistema conjunto de pensiones y que llevamos décadas perdiendo el tiempo. Ya no es solo la década que media entre 2011 y 2021, que la hemos perdido, y yo creo que el mejor certificado de esa pérdida es el acuerdo social al que hemos llegado y que reproduce la situación que teníamos prácticamente incambiada hace 10 años, sino que llevamos más tiempo perdiéndolo justamente a la hora de reformar. Pero es que el ministro ha tenido la valentía de proponer algunas de las medidas que se están llevando a cabo en otros países. Ha propuesto el autoenrollment en alguna de sus intervenciones, no diré comparecencias oficiales, pues luego resulta que es muy difícil recuperar esas palabras, ¿no? Pero el ministro Escrivá no para de hacer sugerencias. En los últimos meses ha hecho muchísimas sugerencias. Por ejemplo, extender a toda la vida laboral o a los 35 años el periodo de cómputo. Le han metido un gol. Hizo también la propuesta de un mecanismo simétrico de actualización con el IPC para cuando la inflación fuera negativa, repartido en varios años ese ajuste. Pues también le han metido un gol. El ministro Escrivá no para de hacer propuestas y, sin embargo, se las echan para atrás casi todas. Esto es lo que tenemos. Un problema en donde, pues, en el motor generador de las reformas que necesitamos, chocan ahí, incluso en el seno del propio gobierno, chocan con las recomendaciones del Pacto. El Pacto de Toledo estuvo a punto de no sacar la recomendación 16 esta vez, que es la de la previsión social complementaria. Nos hubiéramos quedado a dos velas y con una carta en blanco para hacer institucionalmente lo que se quisiera con la previsión social complementaria. Incluso amenazarla de muerte, ¿no? Bueno, pues este es el panorama. Yo creo que para una ocasión en donde desde dentro, desde el propio corazón del sistema, hay ideas diferentes a las que hemos visto de no se toque nada en el pasado, aunque la reforma de 2013 fue muy valiente, efectivamente, y caminaba en buena dirección también, pues también resulta que es imposible sacarlas adelante. Bueno, pues me temo que a corto plazo y a medio plazo tampoco vamos a tener buenas noticias por aquí, así que vamos a centrarnos en lo que podemos hacer cada persona por nuestro lado, ¿no? Que es realmente pues cuidar de nuestro ahorro para la jubilación y tener en cuenta que dependemos de otros en alguna manera, pero reducir al máximo lo que dependemos de ellos y saber cuánto podemos depender de lo que hagamos nosotros, ¿no? Así que... Bueno, yo creo que aunque la seguridad social permaneciese como está, que ahora mismo es probablemente el mejor momento que jamás ha tenido en cuanto a la cantidad, no diré la garantía de cobro, ¿no? Pero desde luego lo que promete, la promesa de pensiones que hace la seguridad social española es una de las mejores del mundo, desde luego por euro cotizado, ¿de acuerdo? Incluso si eso fuese sostenible, si siguiéramos con la fórmula de sostener lo que hoy tenemos, pues seguiríamos necesitando complementos de pensiones. Millones de trabajadores necesitarían buenos y decentes complementos de pensiones de unos cientos de euros al mes. Claro. Es lo que estimamos todos que debería de suceder, ¿no? Si la seguridad social no está en condiciones de cumplir lo que promete, necesitaremos más. Claro. Pero incluso si estuviera en condiciones, que para eso entiendo que trabajan también, ¿no? Pues seguiríamos necesitando. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una previsión social complementaria, de un sistema mixto a la altura de lo que hacen los países más avanzados a los que nos gustaría parecer. Pues claro que sí. Ay, que se me ha olvidado una. El tema del traspaso del déficit de la seguridad social a las cuentas del Estado. En realidad a nivel yo cuando se lo explico a mi primo me dice, bueno, pero eso es pasar el dinero de un bolsillo al otro, no tiene más. Claro. Pero desde el punto de vista del sistema tiene sentido. O sea, puede tener algo de sentido quitarle al sistema todos los gastos impropios. Lo que pasa es que la definición de lo que son los gastos impropios es un tanto tricky. Hemos dedicado muchos meses a hablar de esto y lo que ha emergido en el diálogo, en el acuerdo del diálogo social, desde luego, tal como lo han contado la parte sindical, resulta que tenemos asegurada la financiación, sea la que sea, para el medio plazo, casi el largo plazo, porque lo tenemos asegurado para los próximos 25 años. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos asegurado? Yo no he visto un cheque de 40.000 millones de euros para el año no sé qué,
probablemente a finales de la década de los años 30, que será el déficit estructural del sistema, cuando ya los baby boomers hayan empezado a jubilarse. O tenemos el cheque de 45.000 millones del año 2043, cuando ese déficit esté creciendo. Tenemos un cheque a la vista o unas letras que cobraremos año tras año por docenas de miles de millones de euros, que será el déficit del sistema si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. No, no lo tenemos. Lo de los gastos impropios está muy bien, siempre y cuando lo definamos bien, que no creo que esté muy bien definido, porque está definido con ventaja para que aparezca que el déficit de la seguridad social no existe. No me van a convencer de que existe y de que está vivo y coleando. Pero es que además ahora tenemos, porque ya se coló en la ley presupuestaria, ingresos impropios para la seguridad social, porque una buena parte de las cotizaciones al sistema de prestaciones de empleo ya se ha adscrito a la seguridad social. Estos son ingresos, sí, pero son impropios. Luego, si queremos sacar los gastos impropios del sistema, no hagamos entrar a los ingresos impropios por la falsa puerta de la ley presupuestaria, que es una ley ómnibus en la que metemos de todo, y esto ya está dentro, ¿no? Cuidado, yo creo que no podemos, no es responsable decir si se es un responsable político o aceptar si se es un responsable social, que ya tenemos resuelto el problema de la financiación de las pensiones gracias a los impuestos del Estado para los próximos 25 años. Eso, si los mercados lo tuvieran que descontar, francamente, estaríamos viendo cosas terribles. Bueno, si la seguridad social cotizara en bolsa, ¿no? Bueno, y lo podríamos ver en los tipos de interés, pero como está todavía el Banco Central apoyándolos, pues no lo vemos tampoco, no tenemos ese sentimiento del mercado. Bueno, José Antonio, pues ha sido un placer. Pero no es solo el interés, es el principal, Cuidado, es el principal. Correcto. Pues José Antonio, ha sido un placer tenerte por aquí otra vez y que nos has explicado tan fácil todo esto que vamos teniendo, todas las medidas que van surgiendo, que a veces te pierdes, ¿no? Con las reformas, la gente de la calle, yo imagino que está ya perdidísima con las reformas, pero bueno, ese esfuerzo divulgativo te lo agradecemos mucho. Pues me alegro, Vicente, y un saludo a todos los amigos de Finec Talks. Encantado de haber participado de nuevo con vosotros. Cuidarse mucho. Muchas gracias.